Como tal vez algunos saben, si no les cuento, a principios de 2012 comencé a escribir un blog que tiene, porque aún existe, como temática principal, algo que se habrán dado cuenta a esta altura, es lo que más me gusta investigar. Las casas encantadas, embrujadas o como les quieran llamar. Con el paso del tiempo, incorporé otro tipo de lugares e incluso comenté allí mismo sobre alguna película, nunca estreno, que me había gustado mucho en su momento y todavía lo sigue haciendo. Pero bueno, no me quiero ir del tema. Debido a ese blog, que en algún momento renovaré, puede que sí, puede que no, depende del tiempo, ya saben cómo resulta a veces. Hoy les traigo 5 lugares abandonados, de los que comenté hace años por allá, y están juntos porque no hay demasiada información como para dedicarles un video a cada uno, pero sí me parecen sitios interesantes. Esto no pretende ser una serie estilo Los 5 lugares más aterradores del mundo, aunque no lo descarto. La ciudad de Gary fue fundada en 1906 por la US Steel, una empresa de acero norteamericana, como hogar para su nueva planta de producción. El nombre de la ciudad se puso en honor al presidente de dicha compañía, Elbert Gary. Entre las ciudades estadounidenses de más de 100.000 habitantes, Gary es la que tiene mayor porcentaje de afroamericanos residentes, según el censo del año 2000. Fue una de las primeras ciudades del país en tener un alcalde de raza negra, Richard Hatcher, y albergó en 1972 la Convención Nacional de Políticos Negros. Al mismo tiempo, Gary sufrió el abandono de muchas familias de clase media y acomodada, que se recolocaron en ciudades cercanas. Gary es la ciudad donde nació la superestrella del pop, Michael Jackson. La ciudad está situada al sur del lago Michigan y la mayoría de la composición de la tierra es arena de tan alta calidad que durante muchos años se empleó en la fabricación de vidrio. Como muchas ciudades, con tan estrecha relación entre desarrollo urbano e industria, Gary ha ido decayendo junto con el cambio de las actividades económicas, dejando un rastro de abandono en la fisonomía de la ciudad. Hacia los años 60, cuando surgieron competidores a nivel mundial en la industria del acero, el sector industrial de Gary comenzó a decaer, llegando a perder el 50% de su población en 30 años, ya que las empresas fueron cerrando y los trabajadores y sus familias debieron migrar a otras ciudades. La ciudad que vio nacer a Michael Jackson, un lugar próspero durante casi todo el siglo XX, gracias a la industria siderúrgica, hizo que el paro y la delincuencia que asoló la urbe durante los años 80 desencadenara en el abandono de miles de familias. Aunque en la localidad viven todavía algo más de 100.000 personas, en sus tiempos gloriosos llegó a albergar a más del doble de dicha cifra, por lo que diversos barrios están en la actualidad abandonados, incluso algunos demolidos. El fotógrafo David Trivy ha documentado la arquitectura histórica y actualmente abandonada de la ciudad de Gary, constituyendo un volumen representativo del estado de Indiana. La serie se constituye en una mirada melancólica, tomando como antecedente el hecho de que Trivy, como muchos otros en Gary, proviene de una familia de trabajadores del acero, quienes participaron de la bonanza económica que trajo la industria y formaron parte de la fuerza de trabajo que permitió el desarrollo de la ciudad. Situado en Liguria, a 70 kilómetros al suroeste de Génova, Balestrino es uno de los pueblos fantasma más misteriosos de Italia, porque desafortunadamente existe poca información sobre la historia y los orígenes de la ciudad. Durante la Edad Media, en el siglo XI, la familia Bava, los nobles de Piamonte, fueron los señores feudales de la ciudad. Ellos construyeron el castillo más antiguo de Balestrino. Más tarde, en el siglo XVI, la familia del Carreto llegó al poder y levantó su propio castillo.
Ese castillo fue incendiado y su señor asesinado en 1561. Este suceso llevó a la familia a establecer un tribunal y cámaras de tortura para mantener el control y detener los disturbios. Aunque la ciudad logró florecer durante varios años, las batallas entre sus ejércitos y locales durante la ocupación de Napoleón afectaron gravemente el área y a su población. Balestrino quedó bajo el dominio del reino de Cerdeña y Piamonte y en 1860 se convirtió en parte del reino de Italia. Con el paso de los siglos, la morfología de Balestrino se conformaría como la de la mayoría de pueblos italianos, con una iglesia parroquial en la parte baja, la de San Andrés, y con un palacio señorial en la parte más alta, que sería ocupado por los signori de la villa. Alrededor de ambas edificaciones se construirían las casas de los habitantes, creciendo el pueblo hasta su máximo a mediados del siglo XIX, cuando se censaron casi 900 habitantes. A partir de esa fecha, al igual que muchos otros pueblos de la zona, la inestabilidad geológica y en especial un terremoto de magnitud 6.7 acontecido en 1887 fueron la causa del comienzo de su declive. Algunos se marcharon, otros reconstruyeron sus casas y continuaron con sus vidas cotidianas, hasta que en 1953 se fueron del pueblo sus últimos habitantes, quedando desde entonces en completo abandono. En la actualidad existe un nuevo Balestrino, reurbanizado a 1 kilómetro del antiguo, con unos 500 habitantes. Hoy en día, el área abandonada se extiende por 1,5 kilómetros cuadrados y está repleta de fascinantes edificios, como las iglesias de San Jorge y San Andrés, construidas en el siglo XII. Kolmanskop era un poblado colonial y fue construido en 1908 para dar cobijo a los buscadores de diamantes que trabajaban en esta desértica región de Namibia a unos 10 kilómetros de la costa. En aquellos momentos, los diamantes se encontraban con facilidad en las cercanías y era fácil hacer fortuna, de modo que en 2 años se construyó una ciudad completa, con casino, escuela, hospital, salón de baile y verdaderas mansiones de estilo centroeuropeo. Namibia era en aquellos momentos una colonia alemana, y a pesar de estar rodeados por las arenas del desierto, los ocupantes de la ciudad querían sentirse como si se encontraran en Baviera. Pero los tejados inclinados no soportarían jamás los largos días de lluvia. Kolmanskop fue la primera localidad africana en disponer de un aparato de rayos X, importado específicamente para vigilar que los mineros no ingirieran diamantes para su posterior extracción ilícita de la mina. Durante la Primera Guerra Mundial se extrajeron unos 1000 kilos de diamantes, pero inmediatamente después de la guerra, esta cantidad descendió notablemente y se encontraron diamantes mucho mayores y en abundancia a 200 kilómetros en la localidad de Oranjemund, en las cercanías del río Orange, en la actual frontera con Sudáfrica. La ciudad fue abandonada y se convirtió en una ciudad fantasma, invadida por las arenas del desierto. A unos 30 kilómetros de Kolmanskop, en la costa de Spergeviet, se encuentra otra pequeña ciudad minera abandonada, Elizabeth Bay, al sur de la península de Lüderitz. La ciudad estuvo habitada entre 1926 y 1935 gracias a una mina de diamantes cercana que produjo piedras preciosas entre 1911 y 1948. Luego se cerró y se volvió a abrir en 1991 con métodos de explotación modernos. Los mineros viven actualmente en Lüderitz y la mina se puede visitar desde esta ciudad. Actualmente, Kolmanskop ha iniciado su rehabilitación parcial para lograr atraer turistas,
pero aún quedan casas anegadas de arena. La ciudad de Shanxi, también llamada Shanxi, es un distrito en la parte norte de la ciudad de Nuevo Taipei, en el norte de Taiwán. La intención del llamado Shanxi Pod Village era crear un complejo vacacional al norte de la costa adyacente a Danshui para alojar a habitantes adinerados. Las casas ovni de Shanxi empezaron a construirse en 1978. Fueron comercializadas enfocándolas hacia funcionarios militares estadounidenses procedentes de las misiones de Asia Oriental. Sin embargo, el proyecto fue abandonado en 1980 debido a pérdidas económicas y a una serie de fortuitos accidentes de tráfico. Los lugareños achacan estos accidentes a que el dragón chino de la entrada del complejo fue partido en dos para ensanchar el acceso. Otras historias comentan que el sitio fue anteriormente un cementerio para soldados holandeses. Los edificios platillo fueron una atracción turística menor, debido en parte a su original arquitectura. Estos edificios han sido retratados en el cine, usados por la MTV en diversas grabaciones, han sido objeto de muchas discusiones en foros de internet, descritos como ciudad fantasma o ruinas del futuro. La demolición del complejo estaba programada para 2008, a pesar de la existencia de páginas en internet que pedían que al menos se mantuviera un edificio como museo. La demolición se llevó a cabo definitivamente el 29 de diciembre de 2008 y duró 2 años, con planes de rehabilitar la zona como una atracción turística con hoteles e instalaciones costeras. La isla de Hajima, también llamada Gunkanjima, disculpen si no lo pronuncio bien, significa isla del acorazado, y su nombre se debe a la forma que adquirió Hajima cuando se la amuralló para protegerla del fuerte oleaje del mar y de los tifones que solían azotarla. Es una pequeña isla de Japón y una de las 505 islas deshabitadas de la prefectura de Nagasaki. Esta isla, de 480 metros de largo y 150 metros de ancho, se halla a unos 20 kilómetros del puerto de Nagasaki, y entre 1887 y 1974 estuvo habitada por los trabajadores de la mina de carbón y sus familias. Los primeros habitantes de Hajima comenzaron a llegar en 1887, después del descubrimiento de una veta de carbón en el subsuelo marino, a unos 200 metros por debajo del nivel del mar. La explotación industrial se inició en 1890, cuando Mitsubishi compró la isla y la habilitó para explotarla, lo que continuó haciendo hasta 1974, año en que procedió al cierre de la mina a causa de la disminución del consumo de carbón en beneficio del petróleo. Ni las guerras que sostuvo Japón contra China y Rusia, ni el transcurso de las 2 guerras mundiales afectaron el buen funcionamiento de la mina de Hajima, cuya producción pasó de 150.000 toneladas de carbón al año en la primera década del siglo XX a una producción pico de 410.000 toneladas anuales en 1941. Para lograrlo, entre 1885 y 1889, la compañía Mitsubishi había perforado 2 túneles verticales hasta llegar al lecho marino a una profundidad cercana a los 199 metros. En 1916, la mina producía 150.000 toneladas de carbón y en solo 30 años la isla pasó de estar deshabitada a tener una población de 3.000 personas, lo que determinó que Mitsubishi se planteara la necesidad de edificar viviendas para sus habitantes con el fin de proporcionarles alojamientos más estables. Alrededor de 1960, en el apogeo de la prosperidad económica de Japón,
La isla contaba con más de 50 edificios de departamento y una población superior a 5.000 personas. Hajima fue simultáneamente mina y ciudad por casi 100 años. En las zonas planas que se le habían ganado al mar se ubicaron las instalaciones industriales y con el paso de los años, como respuesta a la altísima densidad poblacional, se construyeron en el interior rocoso más de 30 edificios de hormigón armado, conectados por una red de laberintos, patios, pasillos y escaleras. En 1917 se construyó otro bloque de departamentos más grande en el centro de la isla, y a continuación el edificio residencial Nikkyu, un complejo de departamentos de 9 pisos en forma de E, y el edificio más alto de Japón. En 1918 empezó la construcción del siguiente bloque, y a ese ritmo, hacia 1930, había más de 30 edificios de departamentos en un diámetro de 1,5 kilómetros cuadrados. Así fue que mientras la construcción se suspendía en todo Japón a causa de la Segunda Guerra Mundial, en Hajima se seguía construyendo como parte de los esfuerzos nacionales para hacer frente a la enorme demanda de carbón de esos tiempos de guerra. Como resultado de esos esfuerzos, en 1941, año signado por el ataque a Pearl Harbor y el conflicto con los Estados Unidos, la producción anual de carbón de Hajima alcanzó un máximo de 410.000 toneladas. Sin embargo, este logro tuvo un alto precio en el sufrimiento humano, porque mientras los jóvenes japoneses desaparecían en los campos de batalla de China, el sudeste de Asia y el Pacífico, el gobierno japonés obligó a prisioneros en calidad de esclavos, mayormente de Corea y China, a cubrir los puestos vacíos en sus fábricas y minas, y muchos de estos hombres perecían como consecuencia de las duras condiciones de vida y la dieta de hambre. En agosto de 1945, cerca de 1.300 trabajadores habían muerto en la isla. Algunos en accidentes subterráneos, otros de enfermedades relacionadas con el agotamiento y la desnutrición, y otros por saltar desde lo alto de las paredes amuralladas para tratar en vano de nadar hacia tierra firme. En 1959, la isla de Hajima, de poco más de 1 kilómetro cuadrado, había llegado a alcanzar una densidad de población de 139.100 personas por kilómetro cuadrado en la zona residencial y de 83.500 personas por kilómetro cuadrado en toda su superficie, lo que históricamente supone una de las mayores densidades de población registradas en el mundo. La isla contaba con todas las instalaciones y servicios necesarios para la subsistencia de esa comunidad. Había cafés, restaurantes, casinos, clubes, 25 tiendas diferentes, una escuela con gimnasio y patio, guardería, un hotel, un hospital con sector de aislamiento, una pista de tenis, una pequeña comisaría, una oficina de correos, baños públicos y un burdel. No había vehículos de motor. Según un ex minero, se podía caminar entre 2 puntos cualquiera de la isla en menos tiempo que el necesario para terminar un cigarrillo. Cuando algún trabajador llegaba a la isla, lo hiciera acompañado de su familia o no, se le asignaba un departamento según una organización jerárquica de clases. Si era soltero o pertenecía a una compañía subcontratadora, la vivienda que se le asignaba constaba de una sola habitación con cocina y baño de uso común. Si era empleado de Mitsubishi y llegaba acompañado de su familia, le correspondía un departamento de 2 habitaciones de 10 metros cuadrados cada una, con cocina y baño propios. Los oficiales de primera, los maestros, los médicos y el personal de mayor jerarquía tenían un departamento similar, pero con más lujos. La única casa que se construyó en toda la isla pertenecía al director de la mina, que simbólicamente vivía en el punto más alto. A fines de la década de 1960, el petróleo había empezado a sustituir al carbón, por lo que en todo Japón se cerraron minas y la compañía Mitsubishi se vio obligada a trasladar a los trabajadores de Hajima a otras zonas.
Con la economía japonesa disparada y el reemplazo inminente del carbón por el petróleo como política gubernamental, las minas de carbón fueron cerrando poco a poco y Mitsubishi recortó su planta de obreros y realizó algunos traslados a otra de sus industrias. El 15 de enero de 1974, la empresa anunció el cierre de la mina durante una ceremonia celebrada en el gimnasio de la isla. Y en esa ocasión ofreció trabajo a quienes quisieran desplazarse. De ese modo, en poco más de 3 meses, Hajima quedó completamente abandonada. En el año 2002, Mitsubishi decidió donar la isla a la ciudad de Nagasaki, que a partir de 2005 ejerce jurisdicción sobre Hajima y desde el 22 de abril de 2009 algunas de sus zonas están abiertas al turismo. Algunas organizaciones independientes y el gobierno japonés habían propuesto que la isla fuera designada Patrimonio Industrial de la Humanidad por la UNESCO, pero Corea del Sur se opuso a estas iniciativas porque consideraba que durante la Segunda Guerra Mundial, en las instalaciones mineras se convirtió en esclavos a algunos de sus ciudadanos. Pero finalmente, el 5 de julio de 2015, pasó a formar parte como bien cultural de la lista de Patrimonios de la Humanidad por iniciativa de la UNESCO. Si este video les gustó, suscríbanse, compártanlo y aprovechen a quedarse en casa para ver algún otro. Nos encontramos pronto.